Ok, vamos entonces a hacer los ejercicios 2 y 3. El ejercicio uno es muy similar al ejercicio que hicimos hace un ratito, de cuando teníamos la resistencia de carga variable. Entonces ahora vamos a hacer solamente los ejercicios 2 y 3, ¿sale? Entonces vamos a pasarle aquí en la página y voy a volver a poner el circuito, bueno, igual y simplemente lo copio, ¿no? Ahí ya tenemos los resultados que nos deben salir. Bueno, vamos a anotar, bueno, más bien a llevarnos todo esto para allá. Ok, entonces ya sabemos que nuestra resistencia de carga pues es donde tenemos pues estos puntos, ¿sale? Ahí está nuestra resistencia de carga. Entonces lo que tenemos que hacer al inicio, quedamos que era volver nuestras fuentes de voltaje como un cortocircuito, la resistencia de carga como un circuito abierto y lo demás se queda como está. Entonces al final vamos a tener algo así. Esta es la de 3 ohms y esta es la de 6 ohms. ¿Ok? Ahora, para sacar la resistencia de Thevenin, pues observamos que esta resistencia de 6 con la de 3 nuevamente están en paralelo, como en algún ejercicio previo que hicimos. Por lo tanto, entonces es 6 por 3 entre 6 más 3 son 18 entre 9. Entonces la resistencia de Thevenin es de 2 ohms. ¿Ok? Ahora vamos a regresar las fuentes nuevamente a su lugar y bueno, tenemos aquí la fuente de 72 volts. Esto lo seguimos dejando abierto. Tenemos aquí la de 6 ohms y tenemos aquí la de 3 ohms. Eh, Perdón, aquí tenemos nuestra otra fuente y cerramos acá, ¿va? Pero aquí tenemos la tierra. Esta es la de 72 volts. Este es de 6 ohms, este es de 3 ohms y este es de 18 volts. ¿Ok? Entonces, otra vez, si quisiéramos sacar el voltaje que hay entre estos dos puntos, entre estos dos puntos, pues esta sería como que nuestra resistencia y esta tenemos esta otra resistencia. Entonces, la suma de estas dos resistencias debe de ser igual a los 72 volts. ¿Ok? Sin embargo, otra vez la corriente que viene por acá, pues en sí, o sea, si se quisiera pasar de este lado, pues aquí en esta parte, pues sería cero, ¿cierto? Entonces el voltaje ahí, pues es cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular el voltaje que está cayendo en la resistencia de 6 ohms, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues tenemos que es la corriente, pues va a ser igual a los menos 18, ¿sale? Aquí tenemos signo menos, signo más, entonces sería menos 18 entre la suma de las dos resistencias, 6 más 3 son 9, entonces son 18 volts entre 9 ohms. Esto es de menos 2 amperes. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que es menos 2 amperes? Por el sentido de que la corriente pues va en el sentido de las manecillas del reloj, digamos, y pues la fuente está al revés, ¿no? O sea, es como que el signo menos está arriba y el signo más está abajo, donde en realidad tendría que haber sido al revés. Entonces, así es que nos dan esos menos 2 amperes, ¿ok? Entonces ya tenemos que nuestra corriente ahí es de menos 2 amperes. Si queremos calcular el voltaje en la resistencia de 6 ohms, pues es I por R, o sea, menos 2 por los 6 ohms. Y esto es igual a menos 12 volts, ¿ok? Pero quedamos que el voltaje que pasaría aquí en donde está abierto el circuito, más el voltaje de la resistencia de 6 ohms, pues es igual a los 72 volts. Entonces, digamos que el voltaje Thevenin
más el voltaje en la resistencia de 6 ohms es igual a los 72 volts. Entonces, despejando de ahí el voltaje de Thevenin, pues es igual a los 72 volts menos el voltaje en la resistencia de 6 ohms. Entonces aquí sería 72 volts menos el voltaje de 6 ohms es menos 12 volts. O sea, 72 volts más 12 volts es 84 volts. ¿Sale? Y ya con eso tenemos todo lo que nos piden calcular ahí, la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Sin embargo, vamos a dibujar el circuito equivalente de Thevenin. Entonces tenemos nuestro voltaje de Thevenin, nuestra resistencia de Thevenin y la resistencia de carga, que en este caso no tiene ningún valor, simplemente es R, que puede ser cualquier valor que nosotros le demos. Entonces aquí está el voltaje de Thevenin, que es de 84 volts, y la resistencia de Thevenin, que es de 2 ohms. Y con esto pues ya queda terminado el circuito, ¿va? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Otra vez, es esto. Ay, no, ay, y ahora vamos a pegar aquí. Y ahora tenemos este otro circuito. ¿Sale? Bueno, entonces, otra vez, ¿qué hacemos primero? Ok. Ahora tenemos entonces este circuito y tenemos que calcular otra vez la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Pero primero, pues tenemos que em, pues volver circuito abierto, tanto la resistencia de carga como la fuente de corriente y circuito y cortocircuito la fuente de voltaje. Pues vamos a hacer eso, ¿no? Con azul. Está la resistencia de 5.6 kilo ohms. Luego, este también es un circuito abierto, que es de la fuente. Luego tenemos nuestra resistencia de 2.2 kilos, entonces es 5.6 kilos. Y pues nos damos cuenta que pues están en paralelo las dos, ¿sale? Entonces nuestra resistencia de Thevenin pues es 5.6 este punto, por 2.2 entre 5.6 más 2.2. Recordemos que son en todos los casos kilo ohms, ¿sale? Entonces aquí la resistencia de Thevenin a la hora de hacerlo en la calculadora nos debe de dar o nos da 1.579 kilo ohms. Y esa es la resistencia de Thevenin. ¿Ok? Ahora regresamos las fuentes. Tenemos nuestra resistencia de 5.6 kilos, nuestra fuente de corriente, luego nuestra resistencia de 2.2 y nuestra fuente de 16. Este es 2.2 kilo ohms, 16 volts, 8 miliamperes y 5.6 kilo ohms. ¿Ok? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer pues es calcular el voltaje de Thevenin. Para calcular el voltaje de Thevenin regresamos al circuito original y aquí tenemos que esta donde puse los puntos en azul pues es nuestra resistencia de carga. Entonces esta resistencia de carga pues es donde tenemos que encontrar el voltaje. Sin embargo, viendo el circuito, pues es el mismo voltaje que yo tendría en la resistencia de 5.6 kilos porque están en paralelo. Y recordemos que el voltaje en paralelo, pues es igual, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer o resolver este circuito por mallas,
Sin embargo, ¿qué hacemos aquí o qué vemos acá? Bueno, aquí tendríamos como que nuestra malla 1, nuestra malla 2, ¿sí? Pero en realidad tenemos una super malla. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de corriente en medio de dos mallas. Entonces vamos a formar la ecuación de la supermalla. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, vamos a ponerle las polaridades. Aquí es más, menos, más, menos. ¿Ok? Bueno, voy a ponerlos acá para que se note. Más, menos, más. ¿Va? Ahora, para la supermalla, entonces tendríamos 2.2 kilos por y 2 más 16 más 5.6 kilos por y 1 y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, reacomodando, tendríamos 5, voy a volver a hacer este 5 por aquí, 5.6 kilos y 1 más 2.2 kilos de I2 es igual a menos 16. Y con eso ya tenemos nuestra primera ecuación, que es la ecuación de la supermalla. Ay, de la supermalla, ¿va? Y ahora pues tenemos que los 8 miliamperes, aquí le voy a poner 8 miliamperes, 8M, le voy a poner así, para saber que son miliamperes, es igual a qué? A I1 menos I2 o a I2 menos I1. Sin embargo, I1 tiene la misma dirección que nuestra fuente, por lo tanto esa es la positiva. Entonces sería I1 menos I2. Y eso es igual a 8 miliamperes. Ujú. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones porque son dos mallas. Bueno, es como si tuviéramos las dos mallas, pero en realidad es la supermalla y la fuente que está entre las dos mallas. Se necesitan pues dos ecuaciones, ya las tenemos. Y vamos entonces a calcular el determinante del sistema, que pues es con nuestras ecuaciones: 5.6 kilos, 2.2 kilos, 1 y menos 1. Y pues esto es igual a menos 5.6 kilos menos 2.2 kilos y esto es igual a menos 7.8 kilos. Ajá. Ahora el determinante 1 pues es menos 16 y 8 milis. Y por el otro lado tenemos 2.2 y menos 1, eso es igual a 16 y menos 8 por 2.2 es 17.6 y esto es igual a menos 1.6. Ok, ok. Bueno, ahora tenemos el determinante 2. Aquí, a ver si me cabe. 5.6 kilos, 1 y menos 16 y no, perdón, 8 positivo. 8. Entonces, esto nos da un total de 44.8 más 16, que esto es igual a 60.8. ¿Ok? Bueno, a partir de aquí, pues ya nada más sacamos corriente 1 y corriente 2. Y pues ya tendríamos pues prácticamente lo que necesitaríamos, ¿no? Que en sí lo que nos importa es lo que tenga la corriente 1, me parece. A ver, sí, porque tenemos que encontrar el voltaje en la resistencia de 5.6 kilos. Por lo tanto, podemos sacar simplemente la corriente 1. La corriente 1 es menos 1.6 dividido entre 7.8 kilos. Y esto nos da 2.05 por 10 a la menos 4 amperes.
¿ok? Si queremos entonces sacar el voltaje en la resistencia de 5.6 kilos, pues entonces multiplicamos los 2.05 por 10 a la menos 4 amperes por los 5.6 kilos. Y esto nos da un resultado de 1.148 aproximadamente. Okidoki. Entonces, pues hasta ahí ya tenemos nosotros, pues el voltaje, bueno, esto es el voltaje T, venimos, el voltaje que está en la resistencia 5.6 kilos, pues en sí es ya nuestro voltaje de Thevenin, ¿ok? Y entonces pues ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? La resistencia de Thevenin, que es de 1.5, y el voltaje de Thevenin, que es de 1.1 volt. Y pues ya al final podemos dibujar el circuito. ¿Cómo nos quedaría el circuito? Pues voy a ponerlo con morado aquí en chiquito, una fuente de voltaje en resistencia con perdón, en serie con una resistencia que es la resistencia de Thevenin y luego la resistencia de carga. Entonces este es el voltaje de Thevenin, esta es la resistencia de Thevenin y esta es nuestra resistencia R que puede tener cualquier valor. ¿Ok? Em, si tuviéramos un valor de R, pues podríamos sacar la corriente que pasa por aquí y podríamos determinar el voltaje que está exactamente pasando en esa resistencia o el que está cayendo por ahí, ¿va? Y pues bueno, eso sería todo en este video. En el siguiente video podemos ver algunos otros ejercicios ya un poco más complejos, o sea, los otros que tenían más mallas, por ejemplo. A lo mejor, bueno, puedo hacer nada más uno más en el siguiente video para que quede mejor entendido. Y bueno, ahorita con este video pues ya se dieron cuenta cómo era para resolver los ejercicios 2 y 3. ¿Sale? Nos estamos entonces viendo y escuchando próximamente.